Bajo el calor despiadado del desierto sonorense, los campos antes llenos de maíz y sorgo se convirtieron en un campo de batalla silencioso. Durante meses, los granjeros habían notado algo extraño. Cercas destrozadas, huellas enormes junto a los bebederos, y el suelo removido como si un ejército invisible hubiera pasado durante la noche. Nadie quería creerlo al principio, pero las cámaras de seguridad no dejaron dudas. Cientos de jabalíes gigantes, algunos de más de 200 kilos, habían invadido los ranchos, destruyendo todo a su paso. La prensa local los llamó la plaga de hierro de Sonora. Y los granjeros, desesperados, decidieron actuar por su cuenta. El primero en notar la magnitud del problema fue don Ramiro, un agricultor de tercera generación. Su abuelo había sobrevivido a sequías, su padre a las plagas de langostas, pero nada se comparaba con esto. Una noche, escuchó el rugido metálico de sus cercas al romperse y salió con su linterna. Frente a él, decenas de ojos brillaban entre los matorrales. No eran animales salvajes comunes. Eran monstruos organizados. Avanzaban juntos, destruyendo todo con una fuerza brutal. Esa misma noche perdió casi toda su cosecha y decidió que no volvería a esperar ayuda del gobierno. La noticia corrió rápido entre las comunidades rurales. En cuestión de días, más de 20 familias de agricultores se reunieron en una vieja bodega de granos para planear su defensa. No eran cazadores profesionales, ni contaban con helicópteros o armas sofisticadas como en Texas o Australia. Solo tenían ingenio, experiencia y la necesidad de proteger lo poco que les quedaba. Comenzaron a fabricar trampas caseras con tubos de acero, jaulas reforzadas y cebos naturales. Algunos incluso usaron el mismo maíz que los animales devoraban, mezclado con melaza, para atraerlos durante la noche. La primera semana fue un fracaso. Los jabalíes eran más inteligentes de lo que pensaban. Rompían las trampas, saltaban los cercos, y en ocasiones parecía que aprendían de sus errores. Pero cuando uno de los granjeros, un joven llamado Elías, instaló una cámara térmica sobre una colina, descubrieron el patrón exacto de movimiento. Los animales cruzaban siempre por el mismo arroyo seco, en grupos de 30 o 40, guiados por una hembra dominante. Esa información cambió todo. Con el nuevo conocimiento, los granjeros diseñaron una estrategia coordinada. Cada familia cubría una sección del terreno, instalando trampas conectadas por una red de puertas automáticas accionadas por sensores de movimiento. De noche, se turnaban para vigilar. El sonido de los motores y los gritos de los animales retumbaban en la oscuridad. Pero poco a poco, los números comenzaron a jugar a su favor. En solo una semana lograron capturar más de 80 jabalíes. Las imágenes se viralizaron en redes locales. Hombres cubiertos de polvo y sudor, iluminados por faros improvisados, mientras enormes jabalíes quedaban atrapados tras los barrotes. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades intentaran intervenir, alarmadas por la magnitud del operativo. Pero los granjeros se negaron a detenerse. Habían perdido miles de pesos en cosechas, ganado y maquinaria. No son simples animales, son una invasión, dijo don Ramiro ante las cámaras de un noticiero regional. Su voz temblaba de rabia y orgullo. Aquí no cazamos por diversión. Aquí defendemos lo que nos pertenece. Mientras tanto, en los pueblos cercanos, la gente comenzó a sentir alivio. Los ataques disminuyeron, los caminos rurales volvieron a ser transitables, y los agricultores, por primera vez en meses, pudieron dormir sin escuchar el rugido de los jabalíes detrás de sus casas. Sin embargo, los expertos en fauna advirtieron que la guerra apenas comenzaba. Los jabalíes se reproducen a un ritmo alarmante y pueden desplazarse decenas de kilómetros en busca de alimento. Lo que ocurría en Sonora podría extenderse a otros estados del norte si no se controlaba a tiempo. En medio de ese panorama incierto, los granjeros idearon algo aún más ambicioso. Aprovechando las trampas más grandes, comenzaron a capturar grupos enteros para su traslado controlado. Usaban jaulas de acero de hasta 6 metros, arrastradas por tractores, y registraban cada captura con cámaras instaladas en los vehículos. La comunidad entera colaboraba. Los hombres armaban las jaulas, las mujeres preparaban los cebos, los niños ayudaban a revisar las vallas. Era más que una operación. Era una lucha por sobrevivir. Una noche, bajo la luna llena, los granjeros capturaron al mayor ejemplar visto hasta entonces. Un macho de casi 300 kilos, con colmillos como cuchillos, apodado el Fantasma. Había sido el terror de los ranchos durante meses. Nadie creía posible atraparlo, pero esa noche,
Al escuchar el estruendo metálico de la trampa cerrándose, todo el pueblo despertó con gritos de victoria. Algunos lloraron. Otros grabaron con sus celulares mientras el monstruo golpeaba los barrotes con furia. «Ahora sabemos que se puede», dijo Elías, mirando la jaula mientras el polvo del desierto se levantaba a su alrededor. Lo que comenzó como un acto desesperado se transformó en un movimiento rural que cambiaría la historia del campo sonorense. Los hombres y mujeres de la frontera aprendieron que, ante la ausencia de ayuda, la unión era su mayor arma. Pero mientras celebraban, nadie sospechaba que la siguiente manada ya estaba en camino, más grande y más agresiva que la anterior. Durante las siguientes semanas, los campos de Sonora se convirtieron en un laberinto de trampas y estrategias ingeniosas. Los granjeros, ya más organizados, comenzaron a construir fosas trampa, conocidas en la región como pozos de caída. Eran agujeros profundos, camuflados con ramas y tierra, diseñados para que los jabalíes cayeran sin posibilidad de escapar. Algunos medían más de 2 metros de profundidad, reforzados con estacas de hierro y cercos improvisados. Las noches se llenaron de un nuevo sonido, el eco de los animales cayendo en las fosas, seguido por el grito de alerta que recorría todo el rancho. Esa nueva estrategia cambió todo. Las fosas trampa no requerían armas ni municiones, solo paciencia, precisión y conocimiento del terreno. Don Ramiro recordaba las técnicas antiguas de su abuelo, cuando cazaban coyotes o pumas con métodos similares. Pero esta vez, el enemigo era más astuto, más numeroso, y capaz de arrasar hectáreas enteras en cuestión de horas. Aún así, la combinación de jaulas metálicas y trampas de caída comenzó a dar resultados impresionantes. En menos de un mes, habían capturado más de 300 jabalíes, reduciendo casi por completo los ataques nocturnos. Los videos de los granjeros usando linternas, revisando las trampas al amanecer, se hicieron virales. Algunos mostraban enormes machos atrapados en las fosas trampa, cubiertos de polvo y gruñendo con furia, mientras los hombres reforzaban las cercas con alambres gruesos para evitar que escaparan. Los comentarios en redes se dividían. Unos los llamaban héroes, otros los acusaban de crueldad. Pero quienes vivían allí sabían la verdad. «No es caza, es defensa», decía Elías frente a una cámara local. «Si no los detenemos nosotros, nadie lo hará». La cooperación entre los ranchos creció. Cada día, grupos de vecinos revisaban diferentes zonas, marcando en un mapa las rutas de migración de los animales. Usaban drones prestados por una escuela agrícola cercana, que ayudaban a detectar movimientos entre los matorrales. Las imágenes eran impactantes. Decenas de jabalíes cruzando carreteras, destruyendo cercos eléctricos y atacando tanques de agua. En algunos videos se veían madres con sus crías, una señal clara de que el ciclo reproductivo seguía activo. Si no actuaban rápido, la invasión regresaría con el doble de fuerza. Fue entonces cuando decidieron dar un paso más audaz. En lugar de esperar las manadas, comenzaron a adelantarse a sus movimientos. Por las noches, los granjeros colocaban cebos a lo largo de los arroyos secos, guiando a los animales hacia las fosas trampa. Los más experimentados incluso mezclaban el olor de frutas fermentadas con maíz dulce, un aroma irresistible para los jabalíes. El truco funcionó. En una sola noche, 47 animales quedaron atrapados en una de las zonas más afectadas del valle. Las imágenes recorrieron todo México. «Nunca pensamos que sería posible controlar una plaga así sin armas», comentó un periodista de Hermosillo, sorprendido por la eficacia del método. Pero no todo fue victoria. Algunos granjeros resultaron heridos durante las capturas. Un jabalí logró romper una jaula y embistió a un joven que intentaba reforzar el portón. Las cicatrices en su pierna se convirtieron en símbolo de resistencia. Aún con el peligro, nadie quiso detenerse. «Cada trampa que montamos es una noche de sueño para nuestras familias», dijo la esposa de don Ramiro mientras preparaba más cebos en baldes de plástico. La comunidad entera trabajaba como un solo cuerpo. Los hombres cavaban las fosas trampa, las mujeres cocinaban para los grupos de vigilancia, y los niños ayudaban a revisar los perímetros durante el día. Con el paso del tiempo, el gobierno estatal no tuvo más opción que reconocer el esfuerzo de los agricultores. Ingenieros forestales y veterinarios fueron enviados para estudiar los métodos usados en Sonora. Lo que empezó como una lucha desesperada de campesinos ahora llamaba la atención de universidades y medios internacionales. Algunos expertos quedaron impresionados con la eficiencia de las fosas trampa combinadas con jaulas metálicas automatizadas,
Un sistema que podía adaptarse a otras regiones de México donde los jabalíes ferales comenzaban a aparecer. Mientras tanto, los granjeros seguían ampliando su red de defensas. Construyeron nuevas fosas trampas cerca de los cultivos de sorgo y trigo, reforzadas con estructuras de concreto. Aprendieron a instalar sensores de movimiento para detectar actividad en tiempo real, y comenzaron a documentar todo con precisión: cantidad de animales capturados, tamaño, comportamiento y rutas migratorias. Los datos revelaron algo inquietante. Los jabalíes no solo estaban invadiendo desde el norte, sino que nuevas manadas estaban llegando desde el este, cruzando los llanos de Chihuahua. La batalla estaba lejos de terminar. Elías observaba los mapas colgados en la pared del almacén. Cada punto rojo marcaba una trampa activa, cada línea negra, una ruta recorrida por los animales. Lo que comenzó como un intento de salvar sus campos se había convertido en una guerra por el control del territorio. Una guerra silenciosa, sin soldados, pero con héroes anónimos que, noche tras noche, defendían la frontera entre la vida rural y la invasión salvaje. Y mientras los primeros rayos del sol teñían de rojo el horizonte sonorense, el rugido lejano de un nuevo grupo de jabalíes rompía el silencio del amanecer. A medida que el verano avanzaba, el desierto de Sonora se tornó más seco y hostil. Las plantas se marchitaban, los ríos temporales desaparecían y el aire olía a tierra caliente. Sin embargo, los jabalíes seguían llegando, empujados por el hambre y la falta de agua desde otras regiones. Eran más agresivos, más grandes y más difíciles de atrapar. Los granjeros, agotados pero decididos, sabían que si no mantenían el control, todo su esfuerzo anterior se perdería en cuestión de semanas. Las noches se hicieron más largas, las trampas más profundas y las estrategias más audaces. Una tarde, mientras el sol caía sobre los campos de Ramiro, se escuchó un rugido diferente. No era el gruñido habitual de los jabalíes, sino algo más violento, casi metálico. Al llegar al corral, descubrieron que una de las trampas de hierro había sido arrancada de raíz. El animal que la había destruido no solo escapó, sino que dejó un rastro de destrucción que atravesaba todo el rancho. Las cámaras de vigilancia mostraron una silueta enorme, un macho negro con colmillos retorcidos y cicatrices en el lomo. Lo bautizaron el Diablo del Desierto. Desde esa noche, su nombre se convirtió en leyenda entre los granjeros. Elías propuso algo arriesgado: construir una fosa trampa reforzada, con doble profundidad y muros de acero, en el punto exacto donde el animal solía cruzar. Trabajaron 3 días sin dormir. Usaron excavadoras viejas, láminas de hierro y toneladas de tierra. La entrada fue disimulada con ramas de mezquite y un olor dulce de maíz fermentado. Nadie estaba seguro de que funcionara, pero todos sabían que debían intentarlo. Esa noche, el silencio del desierto fue absoluto. Hasta los coyotes parecían haber desaparecido. Pasada la medianoche, un estruendo sacudió el valle. El suelo tembló. El grito de un jabalí resonó con una fuerza que erizó la piel de todos. Corrieron con linternas y herramientas, y allí estaba. El diablo había caído. Intentaba escalar las paredes de acero, pero sus patas resbalaban con la arena. La bestia rugía con furia, golpeando el metal con una fuerza descomunal. Los hombres se miraron sin hablar. Era el ejemplar más grande que habían visto jamás. Al menos 350 kilos de músculo puro. Ahora sí terminó la pesadilla, murmuró don Ramiro, sin imaginar que ese era solo el comienzo de algo más grande. Con la captura del Diablo del Desierto, los medios nacionales llegaron hasta el pequeño pueblo. Periodistas, biólogos y funcionarios filmaban cada detalle, sorprendidos por la magnitud del operativo rural. Las imágenes se transmitieron en noticieros de todo el país. Un grupo de campesinos, sin apoyo gubernamental, había logrado lo que muchos consideraban imposible. Se hablaba de Sonora como el ejemplo más exitoso de control de fauna invasora en México. Sin embargo, entre los granjeros, la sensación no era de triunfo. Era de alerta. Sabían que los jabalíes no actuaban solos y que el desierto, silencioso, escondía más de lo que se veía. Los días siguientes trajeron señales inquietantes. Las trampas comenzaron a aparecer vacías, pero con las puertas rotas desde adentro. En otras, los cebos desaparecían sin dejar rastro. Los sensores de movimiento captaban sombras rápidas, movimientos coordinados, casi como si los animales hubieran aprendido a evitar las trampas. «Nos están observando», dijo Elías una noche, revisando las grabaciones térmicas. «Han cambiado su ruta otra vez».
Los puntos rojos en el mapa se desplazaban cada día más al sur, acercándose peligrosamente a los pueblos más grandes. Los granjeros sabían que tenían que adaptarse. Decidieron combinar las trampas tradicionales con nuevas tecnologías. Instalaron cámaras infrarrojas conectadas por radiofrecuencia, para detectar movimientos a kilómetros de distancia. Algunos jóvenes que antes trabajaban en talleres mecánicos diseñaron puertas automáticas con motores de arranque de autos viejos, capaces de cerrarse en segundos cuando el sensor detectaba el peso del animal. Era ingeniería improvisada, pero funcionaba. En solo 3 días, capturaron 22 jabalíes adultos usando el nuevo sistema. El éxito trajo esperanza, pero también agotamiento. Las jornadas comenzaban antes del amanecer y terminaban pasada la medianoche. Las manos llenas de ampollas, los rostros quemados por el sol, los cuerpos cubiertos de polvo y sudor. Aún así, nadie abandonó. Cada animal capturado era un recordatorio de por qué lo hacían: proteger sus familias, sus tierras, y una forma de vida que el tiempo y el abandono habían dejado a su suerte. Una mañana, el hijo de don Ramiro, un muchacho de apenas 17 años, encontró huellas frescas cerca del canal de riego. No eran de un solo jabalí, sino de una manada entera. Decenas de pisadas, algunas pequeñas, otras gigantes, se dirigían hacia el oeste, donde se encontraba el pueblo de Santa Teresa. Los granjeros sabían lo que eso significaba. El enemigo se había reorganizado. La invasión, que creían haber contenido, se movía ahora hacia zonas habitadas. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos secos, los hombres se reunieron una vez más alrededor de una fogata. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el crepitar de la madera y el viento levantando polvo entre los cactus. «No podemos rendirnos ahora», dijo Elías finalmente. «Ellos no van a detenerse. Y si llegan al pueblo, todo lo que hicimos no habrá servido de nada». Los rostros endurecidos por el cansancio se iluminaron con el fuego. Sabían que la siguiente batalla no sería solo en los ranchos. El desierto se estaba moviendo hacia ellos. Y esta vez, no bastarían las trampas para detenerlo. El amanecer llegó con un silencio extraño sobre los campos de Sonora. No había gruñidos, ni huellas frescas, ni cercas rotas. Los granjeros se miraban unos a otros sin saber si era el fin o apenas una tregua. Después de semanas de lucha incesante, de noches sin dormir y días bajo el sol abrasador, algo había cambiado. Las trampas permanecían intactas, los sensores no marcaban movimiento alguno, y los pozos de caída seguían cubiertos por la misma capa de polvo. Algunos pensaron que los jabalíes habían huido hacia el norte, pero otros sabían que no era tan simple. En el desierto, la calma nunca llega sin razón. Don Ramiro fue el primero en recorrer el perímetro. Caminó despacio, con el rifle colgado del hombro, mientras el sol comenzaba a calentar la arena. Las jaulas metálicas vacías parecían monumentos silenciosos de la batalla que habían librado. Recordó las noches de miedo, los gritos de los animales, los motores de los tractores funcionando hasta el amanecer, y la fuerza que cada familia había puesto para defender su tierra. Por primera vez en mucho tiempo, respiró hondo y sintió orgullo. «No ganamos por tener armas», dijo mirando el horizonte. «Ganamos porque no nos rendimos». Los días siguientes confirmaron la noticia. La invasión había sido contenida. Las manadas se habían dispersado y los ataques cesaron casi por completo. Las autoridades llegaron con vehículos oficiales, cámaras y discursos sobre cooperación comunitaria, pero todos sabían que el mérito era de los campesinos. Ellos, con sus manos y su ingenio, habían creado el sistema más eficaz de control de jabalíes en el norte del país. Las fosas trampa, las jaulas reforzadas y los sensores improvisados se convirtieron en un modelo que otros estados comenzaron a copiar. Lo que había nacido del miedo se transformó en conocimiento compartido. Elías, que se había convertido en la voz de la nueva generación, decidió documentar todo. Con una vieja cámara y un dron prestado, filmó cada detalle, desde la construcción de las trampas hasta las capturas nocturnas. Su idea era simple pero poderosa: que nadie olvidara lo que ocurrió en Sonora. Subió los videos a internet y, en pocos días, el mundo entero hablaba de los granjeros que vencieron a la invasión salvaje. Las imágenes de hombres cubiertos de polvo, mujeres preparando cebos, y niños ayudando a revisar las trampas se viralizaron en todo México y más allá. En los comentarios, miles de personas aplaudían el valor de los campesinos y pedían más historias sobre cómo las comunidades rurales enfrentan desafíos con creatividad y coraje. A pesar de la aparente victoria, los granjeros no bajaron la guardia.
Sabían que la naturaleza tiene su propio ritmo y que, tarde o temprano, las manadas podrían regresar. Por eso mantuvieron las trampas activas, mejoraron las estructuras y siguieron registrando los movimientos con cámaras térmicas. Pero algo cambió dentro de ellos. Ya no eran víctimas. Eran guardianes del desierto. La unión que habían formado durante la crisis se mantuvo viva. Crearon un pequeño comité rural de vigilancia. Compartieron datos con otras regiones e incluso recibieron apoyo de universidades interesadas en estudiar el fenómeno. Una tarde, mientras el sol pintaba de oro los cerros, el hijo de don Ramiro encontró una pequeña cría de jabalí atrapada en una de las trampas. El animal temblaba, asustado, demasiado joven para representar una amenaza. En lugar de eliminarlo, lo liberaron lejos del valle. Ya aprendimos la lección, dijo Ramiro, observando cómo el pequeño se perdía entre los matorrales. No se trata de destruir, sino de entender. Solo así sabremos proteger lo nuestro. Fue un gesto simbólico, una señal de respeto hacia una naturaleza que, aunque feroz, sigue siendo parte del mismo suelo que los alimenta. Hoy, los campos de Sonora vuelven a florecer. Las cosechas crecen, el ganado pasta sin miedo, y las noches son tranquilas otra vez. Pero cada trampa oxidada, cada jaula abandonada en el borde del desierto, cuenta una historia de resistencia. Una historia que comenzó con miedo y terminó con esperanza. Los granjeros aprendieron que el verdadero poder no está en las armas ni en las máquinas, sino en la unión de una comunidad que se niega a rendirse. A todos los que acompañaron esta historia, que dejaron sus comentarios, sus mensajes y su apoyo, *gracias. Gracias por ayudar a que la voz de los granjeros de Sonora llegara más lejos de lo que jamás imaginaron. Hemos alcanzado una meta increíble de suscriptores, y eso solo fue posible gracias a ustedes, que creen en estas historias reales, humanas y llenas de valor. Este canal nació para contar lo que otros no muestran. La lucha silenciosa de quienes protegen su tierra, su gente y su forma de vida. Ahora queremos escucharlos. ¿Qué tema les gustaría conocer en los próximos videos? ¿Quieren saber cómo se enfrentan los ganaderos del norte a los coyotes? ¿O cómo los apicultores del sur protegen sus colmenas de osos y tejones? Escriban sus sugerencias en los comentarios, porque cada historia que contamos nace de la curiosidad y del apoyo de ustedes. Desde el corazón del desierto sonorense, donde el polvo aún guarda las huellas de una batalla ganada con coraje, les decimos, *gracias por creer, por compartir y por formar parte de esta comunidad. Lo que comenzó como una lucha por sobrevivir se ha convertido en un símbolo de unidad. Y juntos seguiremos descubriendo más historias que muestran que incluso en los rincones más duros del mundo, siempre hay esperanza.